De los siguientes postulados de la teoría atómica de Dalton, ¿cuál prevalece en nuestros días? Bueno, la verdad es que Dalton sí tiene varias cosas que prevalecen en general. Sin embargo, hay unas que se tergiversan un poquito, entonces fíjate muy bien. Dalton hizo 4 postulados, de los cuales es muy chistoso, pero uno de ellos tiene otras 4 divisiones. Vamos a hablar de los 4 postulados de Dalton. Uno de los postulados de Dalton era que toda la materia estaba conformada por partículas chiquititas que eran los átomos, ¿sale? Luego, uno de los segundos postulados, que ahí es donde tiene más variedad, decía que los átomos, ¿sí? De cada uno de los elementos iba a ser distinto entre sí, iba a ser distinto entre sí. O sea, podías diferenciar tú un átomo de hidrógeno de un átomo de oro, pero, toda la materia iba a estar constituida por átomos. ¿Va que va? Ahora, los átomos podían unirse y si se unían los átomos formaban compuestos. Los compuestos podían separarse y eso significaría que los compuestos podían deshacerse, ¿ok? Son cosas muy básicas que decía nuestro buen amigo Dalton. Y por eso es que el segundo postulado de Dalton es el que se mantiene más hasta hoy en día. Así que vamos a ver, fíjate. Los átomos permanecen indivisibles, cosa que ya sabemos que no es cierto. Los átomos sí pueden ser divisibles. El concepto de átomo fue tomado por Dalton de parte de Demócrito. Tomó el concepto de Demócrito para darle un nombre a su nueva partícula, pero ya más adelante nos dimos cuenta de que sí podemos dividir el átomo en protones, neutrones, electrones y luego los loquitos en más cosas, ¿no? No es cierto, pero para tu examen en esas 3 nada más, ¿sale? Entonces, Dalton, ahí no es que no tuvieras razón, solo que le faltaba explayarse más en su explicación. Entonces, no son, sí son indivisibles, perdón. Ese ya no prevalece hasta nuestros días. Ahora, los elementos están formados por partículas diminutas e indivisibles llamadas átomos. A ver, ¿seguros que va a ser la B? Pues claro que no, porque les acabo de decir que indivisibles. No, los átomos de un mismo elemento son iguales en masa, pero no en tamaño. Híjole, eso es otra cosa que también decía Dalton. Dalton decía que como los elementos son igualitos y son pequeños, lo que los diferencia no son las masas, lo que los diferencia son las cantidades que tiene cada uno de estos átomos en un elemento, ¿sí? Entonces, no, pues en este caso no, no puede ser que son iguales en masas, pues no. Sí, porque, ¿cómo te lo digo? Pues es que como tal el átomo no es que tenga masa, es mayor espacio vacío. Cuando ya se agrupa es cuando ya le tomamos la masa atómica, que es la masa de un elemento, ¿sí? O sea, al átomo no le tomamos masa, se lo tomamos al elemento, ¿sí? Es un poquito curioso, pero es como perfeccionamos un poco las cosas. Dice, los átomos de 2 elementos se pueden combinar entre sí en distintas proporciones para formar más de un compuesto. Exacto, chicos, esta es la respuesta del inciso D. Porque de hecho, chicos, fíjate muy bien. Lo que hacía Dalton era más o menos medir los elementos de acuerdo a sus proporciones. Él no decía, a ver, el agua, ¿cuál es el agua? El agua es H2O, como tú lo dices, no es cierto. El agua es 2 hidrógeno, 1 oxígeno. Esas eran las formas en las que Dalton tenía más o menos sus notaciones. Él lo usaba con proporciones. El agua es 2:1 hidrógeno, oxígeno. Más o menos así, ¿sí? Recuerda que era medio rarito, pero fue el primero en hacer este tipo de cosas para tener un modelo atómico. Entonces, por eso recordamos muy bien a Dalton, ¿va? Por lo tanto, sería el inciso de dedo.